Bueno, doctora Ana Luz Santamaría, muchas gracias por recibirnos en este local que aún no es inaugurado, ¿no? Todavía Va a ser no está presentado. inaugurado, eso es el primero. Sí. Bueno, así que bueno, en principio muchas gracias. No, Ana, bueno, esto de dar el comienzo de tu vida política aquí en 30 de agosto, ¿a qué surge, a qué se debe, digamos? En términos generales, lo primero es crecimiento. Creo que cada uno va asumiendo roles diferentes a medida que va teniendo más capacidades, se involucra más. Yo creo en la política como mecanismo para cambiar cosas. O sea, estoy convencida de que no se puede cambiar, no se pueden hacer cosas sin política. Entonces parto de que es una herramienta que me gusta. Hace 2 años tuve la primera oportunidad de estar en gestión con el servicio de emergencias con el doctor Guillot y me di cuenta que es otra cosa, estar en el lado en el que uno tiene que tomar decisiones, en el que tiene que consensuar las decisiones, a pesar de que no es, o sea, mi gestión es en el servicio, pero me enseñó mucho. Y me di cuenta que no sirve estar en la queja permanente, sino que uno puede participar e intentar que la voz se escuche de algo que te parece que está mal. A medida que vas creciendo y vas teniendo nuevos roles, es más fácil llegar a más personas. En estos momentos me di cuenta que he crecido, que la gestión me interesa. Y para seguir en mi crecimiento me parece que este primer espacio, que es el ser concejal, el representar a una comunidad, porque o sea, estas elecciones son legislativas, se elige un concejal, no tiene nada que ver con el Ejecutivo, pero es un aprendizaje indispensable. Me parece que todos tenemos que pasar por este estadio cuando queremos estar en la función pública, porque es donde se empieza a cocinar lo que nos ordena en el municipio. Es un aprendizaje. Creo que el haber estado trabajando en Trenquelauquen y observar cosas que ocurren en Trenquelauquen con respecto a 30 de agosto y con Beruti también, te dan pie para decir, hay cosas que se pueden mejorar. Es simplemente... No es una cuestión de rivalidad, es una cuestión de tenemos un montón de cosas y faltan un montón de otras, pero que simplemente las tenemos que gestionar. Y en deporte, en educación artística, en salud, hay un montón de estructuras que se pueden mejorar y todas esas problemáticas me parece que si uno se empieza a involucrar las puede resolver. Por otra parte está el esperar que otro lo resuelva, y yo soy más partidaria de empezar a tomar un poquito más las riendas y empezar a tener un rol más importante con respecto a que puedo y quiero resolver ciertas problemáticas. Y la política, insisto, es la herramienta, y esto es un aprendizaje. Ojalá pudiera tener la oportunidad para poder representar a 30 de agosto, como soy precandidata en el tercer puesto como concejal en el equipo que está encabezado por Mónica Esteves. Ojalá que me den la oportunidad, pero nosotros vamos a seguir porque nos dimos cuenta, se formó un grupo de personas que tienen intereses en que que es el centro de todos, sea el comienzo para una nueva política que se venía reclamando. Y es esto, es el involucrarse, que es mucho más cómoda la posición que tenía yo. Yo estaba en una posición cómoda de jefa, de trabajar, y la gestión es exponerse, pero mis hijos están más grandes, mi marido me acompaña en esto porque si no, sin él sería imposible, y quiero hacerlo, o sea, me siento involucrada. Obviamente tengo mucho para aprender y es seguro muchísimo para aprender, o sea, esto es algo totalmente nuevo para mí. Yo siempre planteo ideas, pienso constantemente en cómo mejorar cosas, y es el momento en el que uno dice, bueno, ahora lo puedo transformar en un proyecto, y a lo mejor si se transforma en un proyecto y es estudiado por diferentes personas, este proyecto se transforma en otra cosa. Me pasó con la residencia. Yo era instructora de la residencia y con un grupo de residentes
de Medicina General de Trenquelauquen, teníamos un montón de ideas. Pero si uno no las podía gestionar, no estaba en ese otro sector, muchas ideas quedaban ahí, fluyendo. Esto es como, el empezar a involucrarme en esta nueva área me parece sumamente interesante porque te permite que unir cabos, y el estar en Trenquelauquen, estar acá, también a mí me permite comparar, gestionar, pedir. Y hay muchos sectores que uno los ve que están trabajando solos y al acercarse y preguntarle qué faltaría, qué se puede llegar a hacer, qué conexión, qué sé yo, me pasó hablando con Anabela, con el centro infantil, que hay mucho para hacer por el centro infantil y la verdad es que uno se quedaba como que estaba todo hecho y no, hay mucho y que nos podemos involucrar y con personas que tengan ganas de participar. No sé, es el cambio, ¿viste? Pero salir de una posición cómoda a una posición que es de exposición, pero que me gusta, la realidad es que me gusta. Te he escuchado decir, Ana, en estas últimas, en realidad desde hace bastante tiempo, ya no solamente desde que tomaste la decisión de involucrarte, escucharte decir que también gran parte de esto de que decís, de gestionar, de brindarse, de escuchar, de generar la zona de debate, desde la construcción, tiene que ver también con tu filosofía y tu formación, que es también empezar a devolver a muchas cosas, a la facultad, a la educación pública, digamos, toda una estructura que no es solamente participar de una elección legislativa, tiene que ver con una convicción anterior y con una visión de lo que necesitamos para el futuro. Totalmente de acuerdo. Mis raíces son... yo la otra vez me acordaba de mis orígenes. Mis padres eran agroecologistas, porque en realidad decidieron dejar la ciudad e irse a un pueblo, ser apicultores, criar gallinas, vacas. No, les salió mal, porque no había políticas en ese momento, se les murieron 500 gallinas en un plumazo, la miel en ese momento no valía ni para comprar un kilo de pan, trocaban absolutamente todo, pero desde esa pobreza, porque sin luz ni nada, cuando vi mi línea, fue una línea en la que el Estado siempre estuvo participando en cada una de las actividades porque yo me formé en la educación pública, tuve becas que fueron desde el Estado para poder solventarme ciertas partes del estudio y es obvio que uno va viendo que son oportunidades, que este es un país grandioso para esas oportunidades, pero que sí, hay que devolver parte de lo que uno ha tenido en su correr de la vida. Y la verdad es que yo, si soy lo que soy, es por todo lo que he transitado. Y también eso me permite tener cierta empatía hacia ciertas problemáticas que las entiendo y que sin oportunidades, las personas sin oportunidades pueden terminar en el peor de los lugares, porque la realidad es que es alguien que te tiende la mano para solucionar algo y para poder seguir creciendo. Y es lindo. Yo cuando me hice médica, te juro que fue por eso, porque yo realmente cuando uno termina el secundario en un contexto de una familia que no había nadie que había hecho una carrera universitaria, cuando empecé con kinesiología, analista de sistemas. Y después de ver una película que siempre digo, la Ciudad de la Alegría, que era un médico que dejaba todo para ayudar, me di cuenta que era ese el rol que quería. Y la medicina me ha permitido ayudar a un montón de personas y me he sentido muy bien en ese rol de poder colaborar y ver que a las personas les va bien cuando uno interviene. Y ahora pasó esto, que me di cuenta que hay algo por encima, que es la gestión en salud, no en enfermedad, que es el trabajar para que la gente se mantenga sana. Y eso también es un motor para mí. La inversión casi siempre cuando uno dice en salud, el 90% es en enfermedad. Cuando uno habla de una buena gestión, a lo mejor en el lugar se compró un tomógrafo. Mirá qué bien, aquel pueblo tiene un tomógrafo. Y la realidad es que la inversión en salud es que la gente no se enferme, que no se golpee, que se mantenga sano, activo, feliz. Es invertir en cine salud, invertir en proyectos que tengan que ver con reuniones sociales, no ahora en este contexto de pandemia, pero que se habiliten pistas para ¿cómo se llama? Patinetas. Eso es salud y se van a golpear, sí, pero van a estar sanos porque los chicos van a estar invirtiendo.
Invertir en cualquier proyecto que tenga en salud, que tenga que ver con salud, en oficios. Una persona que tiene un trabajo digno está mucho más sano, y lo vemos en el consultorio, que una persona que no tiene trabajo, que se siente deprimido, está deprimido, no llega a fin de mes. Ahora, el trabajo dignifica, el trabajo da. Y hay un montón de proyectos que se tienen que traer a Trenquelauquen que tienen que ver con el fomento del oficio. O sea, hay, viste, cuando vos vas viendo, hay un montón de cosas. ¿Cómo salimos de esto? Y con un oficio, y con proyectos, y la generación del trabajo. Pero nuestra problemática es diferente a la de Trenquelauquen, quizás. Y lo mismo le pasa a Beruti. Son problemáticas diferentes. Y Girodías tiene su propia problemática. Pero nosotros tenemos que lograr que les vaya bien a los ciudadanos en cada uno de esos proyectos. Hay gente que tiene proyectos excelentes y no se anima a veces a plantearlos. Tenemos que ser la herramienta, independientemente del partido político, para que le vaya bien a los habitantes, a nuestros vecinos y vecinas, como para poder seguir avanzando como comunidad. Seguramente los treintenses empiezan a descubrir otra Ana Luz, que no es solamente la médica, sino la que incursiona por un compromiso y por convicción en el ámbito de tomar la posta y llevar o alzar la voz de los treintenses en el Consejo. Y cuando digo alzar la voz, no es justamente cuestionar, gritar, sino que por el otro lado, ¿no? Hacerse notar que uno es presente, hacer notar no solo las necesidades, sino también las cosas que están bien. Exacto. Porque se trata de eso, de gobernar y generar la gobernabilidad. Por supuesto. Inclusive en estas elecciones, esto es importante, no es una elección en la que se elige un intendente. Nosotros lo único que estamos generando es un espacio en el que vamos a participar en una legislativa que integra un consejo deliberante en el que se van decidiendo el rumbo, acompañando a la gestión del intendente. Y los proyectos tienen que tener el consenso del Ejecutivo, porque no son viables sino. Entonces, se trabaja un montón, en buenos términos, ¿sí? Miguel Fernández permite, porque veo la gestión de Mónica, que siempre está planteando proyectos y tienen el apoyo del Ejecutivo para poder que se transformen en estatutos, en ordenanzas. No es una rivalidad, es un consejo deliberante. Tenemos que trabajar todos con consensos, con buenos tratos, para poder llegar al mejor resultado. Obviamente, cuanto menos somos, menos voz tenemos. Por eso el partido justicialista, el peronismo, tiene que tener mayor fuerza en el Consejo Deliberante. Hemos perdido espacio y es importante que la oposición esté, porque se construye, no es como a nivel nacional y provincial, es a nivel acá, es construir para los vecinos, el que estamos constantemente viendo cara a cara. De esto que describiste, ¿no? De esta Ana Luz que emerge de un lugar de necesidades, de una familia con necesidades, pero con convicciones de avanzar en un proyecto, como bien lo dijiste, agroecología hace muchos años atrás, cuando era impensado tal vez en la Argentina. De esa Ana Luz que seguramente superó barreras que tienen que ver con la fortaleza, que te fue generando una fortaleza ideológica y psicológica para afrontarla. Digo, ¿cómo te ves hoy plantada como candidata y ya como probable o posible concejal con aquellos sectores que seguramente te reflejan o te trasladan a esa familia, ¿no? Porque hay sectores en la sociedad que siguen teniendo muchas necesidades. Por supuesto. Y la realidad es que, a ver, si he crecido, nadie puede negar que nunca he dejado mis raíces. Siempre trabajo pensando en esas raíces que me permitieron crecer y que fueron oportunidades. Me identifico, creo que la felicidad va porque le vaya bien a los demás. Sinceramente, siempre he tenido oportunidades, pequeños gestos que cambian las vidas, de decir, yo siempre tengo una anécdota que a mí me marcó porque te da. Yo me acuerdo que tenía, donde estaba antes, que era en Coronel Granada, había una persona que venía a la consulta siempre por problemas que tenían que ver con un problema de salud, que era que tenía mucha transpiración en las manos. Y por eso no podía trabajar de lo que ella quería. Y era una persona muy inteligente.
le conseguimos una beca para que sea enfermera. Hoy es la jefa, trabaja de jefa de enfermeras, o le está yendo muy bien en el hospital de Junín. Y fueron oportunidades. Esa persona que no tenía, y uno siente mucho placer porque salió de un espacio muy bajo a una clase mejor. Y es eso, darle oportunidades a las personas para que cuando uno no tiene nada, vea a esa persona que le tiende la mano. Y hay proyectos en el municipio y a nivel nacional y provincial que acercan, por ejemplo, el Envión. Es un proyecto que viene de provincia, de nación, que es simplemente acercarla a los treintenses para que permita aprender oficios a través de un salario. Proyectos que ya están, o sea, es simplemente acercarlos, generar mejores expectativas para una mayor formación. Y para mí es oportunidades, no es cambiar. Y con respecto a todo, porque yo siempre digo, en deporte, y lo he hablado con Verónica Martín, ella está con el tema del atletismo, además de la directora del CEF, y el empezar a mirar a los chicos, desde chicos con capacidades para ser deportistas, es parte también del futuro, porque vos estás viendo un nene pequeñito pero que tiene mucha capacidad para el deporte o para correr, y le das las herramientas suficientes y ese es un deportista a largo y nos representa. Bueno, pero hay que trabajar cuando tienes 4 o 5 años. Claro, hay que empezar es trabajar temprano. Y a lo mejor le cambia toda la historia a la familia, porque a lo mejor en una familia con muy pocos recursos, pero que vos le diste la oportunidad de que un miembro sea que destaque. Destacar es lo que nos hace sentirnos felices, representados. Yo creo que es por ahí el camino, el encontrar y dar oportunidades y generar herramientas para mejorar la calidad de las personas, de cualquier sector. Porque también uno, si habla de la agroecología, se necesita mucha inversión para los proyectos que están circulando en los alrededores. Y eso también son herramientas que nosotros tenemos, diferente sector, pero que emplean, que generan empleo genuino. Y es otra de las áreas que nosotros también tenemos que trabajar. ¿Qué sé yo? Ana, seguramente iremos hablando de cuestiones que tienen que ver con ya desarrollar puntualmente cada uno de los proyectos en los cuales estás trabajando, pero hoy en esta primera entrevista, en este primer encuentro que tenemos, ¿por qué la gente de 30 de agosto tiene que optar por acompañar y elegir esta propuesta, en la cual estás embarcada? Bueno, primero los convoco a que elijan, a que se sumen a esta elección, porque es importante que me elijan a mí, pero que también que piensen que esta es una elección importante porque pueden representarnos. Es una de las veces que yo hace más de 8 años que estoy acá, y es la primera vez que veo que tantos representantes de 30 de agosto están en puestos tan importantes. Es momento de involucrarse. Yo creo que puedo representarlos porque me siento capacitada en muchos aspectos para ofrecer algo al Consejo Deliberante. Como médica, en este contexto de pandemia, estando en el frente de batalla, creo que puedo aportar. Pero también por mi formación, por ser persona, por ser una persona que ha aportado mucho al deporte y apuesta constantemente, que es una herramienta importante, porque creo en el concepto de salud, creo en ese concepto de salud como estar sano, no como sacar a una persona de la enfermedad, sino mantenernos a todos sanos. Es que creo que puedo ser una buena representante. Sin embargo, me parece importantísimo que se involucren, ¿sí? Me gustaría que sea una elección en la que haya muchas personas que se involucren, que elijan al candidato que les parece que los va a representar. Es importante, hay muchas voces, me parece bueno, y dentro de mi partido en particular, porque Mónica armó un equipo, ¿sí? Pensando en que todos podíamos aportarle una mirada diferente al Consejo Deliberante. Y eso te da, o sea, el que alguien piense en una estructura como es el Consejo Deliberante, qué le pueda aportar,
es genuino, no es una imposición, sino un arquitecto porque se necesita en cada uno de los proyectos que haya una visión, un médico porque estamos en un contexto de pandemia, la mirada desde el feminismo, con Cecilia, porque estamos en tiempos en los que esa mirada es fundamental. Hoy casi no podemos hacer nada sin pensar en la cuestión del género. Entonces, eso te involucra en el proyecto y creo que somos una fuerza, un equipo que se presenta a estas elecciones con intenciones de ganarlas y también de prevalecer en el tiempo, que también eso nos une, pensar que esto no se termina acá, sino que es el comienzo de una fuerza que va a continuar y que vamos a seguir estando.